Buenos días, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles en este día. Damos gracias a Dios porque nos permite amanecer y porque nos permite estudiar su palabra a través de, desde luego, la misma Biblia que Dios nos ha dado para poderlo conocer mejor y también a través de la meditación en ella. Entonces, en este día vamos a hablar de un tema muy relevante para momentos difíciles, como los que estamos viviendo en este momento precisamente. Y este tema es la fe ante la crisis. Voy a dar lectura al Salmo número 1 a partir del versículo 1, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego viene el versículo 3, que es al que quiero referirme específicamente. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Llama mucho la atención que Dios en este versículo compara a un hombre o a una mujer que permanecen firmes con un árbol. No sé si alguno de ustedes ha intentado alguna vez cortar un árbol o una planta que tenga raíces sólidas a la tierra. Es muy difícil quitarlos. Es muy difícil porque la fuerza con la que se toma la raíz a la tierra es impresionante. Y ya no digamos un árbol completo, ¿no? Yo creo que muchos se han enterado de situaciones donde automóviles o camiones pesados chocan contra árboles, pues el árbol se queda ahí como si nada, ¿no? Y más bien la destrucción es en el vehículo. Lo mismo sucede aquí. Dice que un árbol plantado va a ser fuerte y robusto. Y nos compara así a los que, dice aquí, no estamos en consejo de malos, ni andamos en camino de pecadores, ni nos hemos sentado en silla de escarnecedores, sino que, y esta es la parte interesante, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, dice: está su delicia, y en su ley, o sea, en su palabra, en lo que nos dice, medita de día y de noche. No nada más es leerla o escucharla en este caso, ¿no? Sino que es meditar en ella. Y meditar implica reflexión, implica análisis, implica preguntarse cosas y buscar la respuesta a esas preguntas en la misma palabra de Dios. Desde luego también a través de la enseñanza, del discipulado, de todo lo que Dios ha establecido en su iglesia. Por algo Dios estableció la iglesia, y esto es muy importante que lo entendamos. La iglesia no es para que nos vayamos a divertir o para que vayamos a hacer amistades. Eso desde luego que también es parte de la bendición, pero lo más importante del concepto de iglesia establecido por Dios es la enseñanza, el pastoreo, el discipulado, como Jesús se lo dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y enséñenles, ¿no? Entonces, todo esto es la base para que una persona, insisto, hombre o mujer, pueda ser como un árbol plantado. ¿Plantado junto a dónde o junto a qué? Dice aquí la Biblia: junto a corrientes de aguas, porque las aguas, los ríos, un agua que fluye, como se compara el Espíritu Santo en la palabra de Dios, un agua que fluye es lo que le va a dar los elementos necesarios a una planta, particularmente un árbol, para crecer fuerte y echar raíces, para que a su tiempo, dice, dé fruto y su hoja no caiga. Y luego ya se viene al concepto humano, dice: y todo lo que hace prosperará. Es decir, esa persona, esa mujer, ese hombre, ese varón, si hace lo que dice aquí la palabra de Dios, todo lo que haga va a prosperar. Será una persona comparada, dice aquí, a un árbol junto a corrientes de aguas. Ahora, las crisis provocan varias situaciones adversas al ser humano. Encontré aquí, o
reflexioné sobre algunas de estas situaciones que provocan las crisis. Una de ellas es el miedo. Las crisis traen o generan miedo. También generan inestabilidad en la persona, en la sociedad, en la política, en la economía. La crisis provoca inseguridad, ¿no? La gente se vuelve insegura, no sabe qué va a pasar en el futuro y eso roba o atrapa su seguridad en el diario vivir, no solamente para el futuro. La inseguridad se convierte en algo del diario. También provoca desconfianza, ¿no? La crisis provoca desconfianza y desconfianza en todo y en todos, ¿no? Una persona que no es como la del Salmo 1, que no es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, va a desconfiar hasta de Dios. Va a decir, bueno, Dios, ¿que no tienes control sobre esta situación? ¿O por qué estás permitiendo que estas situaciones difíciles vengan a mi vida? Como podría ser el enfermarse de esta situación, de este COVID, ¿no? O también una situación que podría ser la pérdida del trabajo o la pérdida de un ingreso para aquellos que son comerciantes o cuyas familias se dediquen al comercio. Se pueden llegar a perder muchas cosas en una crisis y entonces esto provoca desconfianza. Ya no digamos la desconfianza que pudiera llegar a surgir entre esposos o de padres a hijos o de hijos hacia sus propios padres. Empieza la gente a desconfiar. Y luego también una crisis puede provocar la pérdida de la credibilidad en algo o en alguien. Y cuando digo algo, puede ser muy vasto, puede ser muy amplio, pero aquí me referiría particularmente a nuestra fe. O sea, una crisis puede provocar que un creyente dude de su fe y pierda credibilidad de lo que por mucho tiempo ha venido creyendo. Vamos a decir que su fe se enfría o que definitivamente pierde su fe. Ahora, ¿de qué va a depender nuestra estabilidad en esa fe? Nuestra permanencia en Dios o en Cristo. Vamos por favor a Lucas capítulo 17 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo a esta petición que le hicieron los apóstoles, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro es un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, la fe, de acuerdo a la definición de Jesús, puede hacer milagros, puede hacer portentos. ¿Para qué necesitamos la fe? Para permanecer en él. Para ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pase lo que pase. Por ahí también hay una parábola que es narrada por Jesucristo, que habla de los dos cimientos y dice que hay dos cimientos, el de la roca y el de la arena, ¿no? Y entonces empieza a comparar al hombre que construye su casa sobre la arena con el hombre que decide construir su casa sobre la roca. Y dice que ambos finalmente construyen la casa, pero que cuando vienen los vientos y la tempestad y la lluvia, la casa que fue construida sobre la arena irremisiblemente cae. No hay duda de que esto va a suceder. Y al contrario, la casa que es construida sobre la roca, que es Cristo, sobre la palabra, entonces esa casa permanece. Es exactamente lo mismo, es la misma enseñanza del árbol plantado junto a corrientes de aguas, que va a permanecer a pesar de que vengan los vientos, las tempestades, la lluvia, las crisis en general. Pero para eso necesitamos, como dice aquí, fe. Y le dice Jesús a sus discípulos, ustedes necesitan fe. En varias ocasiones, cuando las cosas no salían bien, estando Jesús a veces muy cerca incluso de los apóstoles,
invariablemente les decía hombres de poca fe. Y ahorita vamos a ver uno de los ejemplos de lo que estoy diciendo. Por eso podemos afirmar y asegurar que necesitamos tener fe ante las diferentes circunstancias adversas de la vida, que podrán ser muchas, muchachos. O sea, lo que estamos viviendo ahorita ante el COVID no es único ni va a ser único en lo que nos quede de vida. Probablemente van a venir situaciones peores o a lo mejor no a nivel mundial, pero sí en mi vida o sí en mi familia, ¿no? Y ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación difícil, Dios nos dice a través de su palabra que necesitamos fe. Y nos dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces podrían hacer esto, podrías declarar esto y sucedería. Vamos a ver un caso particular de una necesidad de fe ante una crisis que vivió uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús, en medio de una tormenta. Particularmente dice, cuando Pedro vio a Cristo caminar sobre el agua en medio de la tempestad, dice la historia que quiso hacer lo mismo y por un momento pudo. Pero vamos a ver específicamente en el relato bíblico qué sucedió. Y para esto vamos a Mateo capítulo 14, por favor, a partir del versículo 22. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, seguramente se quedó a platicar con ellos, a orar, a sanar, a darles consejos. Entonces le dice a los discípulos, adelántense. Despedida la multitud, dice aquí la palabra, subió al monte a orar aparte, solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca en la que se habían adelantado sus discípulos estaba a la mitad del mar, dice, en medio del mar, pero en una situación de crisis, porque dice que estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos en una forma sobrenatural, dice, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces, dice aquí, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Qué hizo Pedro? Dice aquí, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano asió de él, lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a describir brevemente la situación. La barca estaba en medio del mar. Ya estaba en el mar, ya no había vuelta atrás, ya estaba dentro de la situación, que además era una situación adversa porque dice que estaba siendo azotada por las olas debido a que el viento era contrario. ¿Cuántas veces en nuestra vida el viento ha sido contrario? Nosotros estamos empujando hacia un lado, hacia una dirección, en un proyecto, en un deseo en nuestro corazón, en un avance de lo que ustedes quieran, de un trabajo, de un estudio, de una mejor relación con algún miembro de la familia, lo que ustedes quieran, en el mismo ministerio, ¿no? Pensamos, dicen por ahí, las cosas van viento en popa, o sea, hablando precisamente de una navegación en el mar, en el agua. Pero aquí dice que el viento era contrario, y cuando el viento es contrario en nuestra vida, pues se levantan estas olas a nuestro alrededor que amenazan con hundirnos.
y que además impiden un avance estable. Dice aquí el relato que Jesús, después de que despidió a la gente, subió al monte a orar y pasó un buen rato de la noche, dice que a la cuarta vigilia. Es decir, ya habían pasado varias horas y la barca estaba atascada en medio del mar porque el viento era contrario y no permitía, el avance. Segundo escenario de la situación. Jesús viene a sus discípulos andando sobre el mar, en medio incluso de la situación difícil. Esto es sobrenatural. A veces pensamos que cuando estamos atrapados en esa situación difícil, Dios está por allá ajeno, atendiendo otras situaciones, problemas quizás más graves que los míos, y se nos hace difícil entender que Jesús tiene tanto el deseo como la capacidad de llegar hasta donde estamos nosotros, ahí metidos en ese problema. Pero Él lo puede hacer de una forma sobrenatural. Y no estoy hablando de la solución, ojo, porque a veces tendemos a saltarnos este paso y queremos que del problema, luego Jesús envía la solución. Y aquí el ejemplo es muy claro. La solución al problema de las olas, del viento contrario, no había llegado. Lo que sí sucedió fue que Jesús vino a sus discípulos estando aún incluso la tormenta, la tempestad, las olas que amenazaban todavía a que el barco se hundiera. Y en medio de esa situación difícil, y ahí está el primer milagro, Jesús viene. Jesús se acerca, no en otra barca, ¿verdad? Y Jesús remando a toda velocidad, no. Se acerca en una forma sobrenatural, caminando sobre el agua. Jesús, en este caso, fue más poderoso que las mismas leyes de la naturaleza. Lo natural era que Jesús hubiera hundido en ese mar, y más aún en un mar en tempestad. Sin embargo, Jesús fue más poderoso para llegar a sus discípulos y confortarlos y enseñarles y acompañarlos en esta situación difícil. Y no dice el relato si venía para acompañarlos para terminar la travesía y animarlos, o si venía para calmar la tempestad. El punto es que vino a ellos. Y otra cosa muy interesante es que no se adelantó Jesús. Jesús hubiera podido decirles, ahí nos vemos, ¿no? Y seguirse Jesús caminando hasta llegar a la otra orilla y ya nada más esperar a que sus discípulos llegaran. Pero aquí dice el relato que vino a ellos. Y esto es una gran bendición. En medio de las situaciones difíciles, Jesús quiere venir a nosotros. Insisto, de manera sobrenatural. Tercera situación en este escenario. Los discípulos, al verle, en lugar de regocijarse y decir, ya vino aquí Jesús a salvarnos, a ayudarnos, a consolarnos, dice que tuvieron miedo. Porque no reconocieron a Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Pues porque era poco creíble que Jesús pudiera ayudarles en medio de la tormenta y además llegar caminando sobre el mar. Nunca lo habían visto ni en Jesús ni en nadie. Por eso tuvieron miedo. Y esto es un rasgo muy interesante de esa interacción que Dios tiene con nosotros, sus hijos. A veces no alcanzamos a reconocer su mano en medio de las situaciones difíciles y nos da miedo. Nos da miedo que la situación vaya por cierto rumbo, porque pensamos que eso nos va a terminar de hundir, o pensamos que eso nos va a hacer daño, y no alcanzamos muchas veces a reconocer que eso que está pasando en nuestra vida es parte de la cercanía que Dios está queriendo tener con nosotros en medio de la situación difícil, y muchas veces a través de un acto sobrenatural, y nos da miedo. Decimos, ¿será de Dios esto que pasó? Esta aparente solución que puedo vislumbrar a la distancia, ¿será de Dios? Y nos puede llegar a dar miedo, nos puede llegar a dar incertidumbre. Cuarta situación en esta tempestad. Jesús, desde allá que venía caminando, cuando se da cuenta que los discípulos tienen miedo, les da palabras de ánimo. Y literal les dijo, tened ánimo, yo soy.
no temáis. Quinta situación, Pedro pide a Jesús que también él pueda ir a él, a Jesús, caminando de la misma manera. Acuérdense, el carácter de Pedro siempre fue muy particular, ¿no? A veces un poco hasta como retador hacia Jesús, era parte de su personalidad. Y desde luego también Pedro siempre tratando de mostrar a Jesús como cierta hegemonía por encima de los demás discípulos, ¿no? Queriendo tener un papel a veces protagónico, pues es parte de la naturaleza humana, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús, de una forma, pues yo diría muy paciente, cuando oye que Pedro pide que Jesús diga lo que tenga que decir o haga lo que tenga que hacer para que él también pueda caminar sobre el agua, basta con que le diga, ven, para que el milagro pudiera suceder. ¿Y qué sucede? Bueno, dice el relato, aquí en el versículo vamos a ver, voy a leer desde el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Jesús hace todo lo necesario, cambia, yo no sé si la estructura molecular del agua en esa parte donde iba a caminar Pedro, o si cambia por unos momentos la estructura molecular del mismo Pedro, yo no sé qué sucedió. Yo no sé si incluso Dios mandó poner una especie de suelo, ¿no? Que no veía Pedro por encima del agua en tempestad para que él pudiera caminar. Pero el milagro sucedió. Y ahí venía Pedro caminando sobre el mar, yendo hacia Jesús. Cuando de repente dice aquí que al ver el viento fuerte y sus resultados, ¿no? Sus consecuencias, que seguramente las olas estaban ahí muy grandes y todo lo que conlleva que haya viento, una tempestad en el mar, dice que tuvo miedo. Y el miedo, muchachos, provocó que Pedro se empezara a hundir. ¿Cuántas veces, te pregunto, te ha pasado? ¿Estás ya en medio de la situación difícil? Por unos momentos estás viendo la mano poderosa de Dios actuando, como en el caso de Pedro que pudo caminar sobre el agua. Dios te da la fortaleza, Dios te da el ánimo, ¿no? A Pedro se le quitó el miedo por unos momentos. Y ya cuando estás aparentemente estable en Dios, estable en Cristo, estable en sus promesas, de repente volteas a ver otra vez la situación difícil inicial, ves que no se calma, porque ojo, la tormenta no se había calmado. Esto es algo que perdemos de vista. Pedro estaba caminando en medio de la tempestad sobre el mar. A veces pensamos que cuando Jesús actúa, implica necesariamente que la tormenta va a cesar. Y no es así en este caso. En este caso la tormenta seguía. El viento seguía soplando fuerte. El escenario seguía siendo el mismo. La diferencia es que ya Jesús estaba allí y que ya Pedro había sido empoderado por Dios para poder hacer algo sobrenatural y reunirse con su maestro. La tormenta seguía. Pedro tuvo miedo, porque en lugar de poner sus ojos en Jesús, en lugar de confiar en lo que ya momentos antes había sucedido, de ver el agua y aún así poder caminar sobre ella, dudó. Tuvo miedo, dice aquí. Y entonces cuando se empieza a hundir Pedro, clama a Jesús, ¿no? Como muchas veces nosotros lo hacemos. Y le dice, Señor, sálvame. El tercer escenario es
Jesús viniendo al rescate. Y lo primero que hace Jesús cuando oye este clamor de Pedro es acercarse a él. Dice que le asió, o sea, le tomó de la mano. Miren, voy a leer exactamente las palabras. Versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, obviamente hacia abajo, asió de él. Ya a lo mejor ya nada más tenía Pedro la mano de fuera, ¿no? Ya a lo mejor se había hundido todo él. Asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y termina su palabra, su intervención diciéndole: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Jesús lo rescata y lo sube a la barca. Y enseguida que subieron a la barca, la tempestad se calmó. Orden interesante de los acontecimientos. ¿Por qué no Jesús calmó la tempestad desde que se dio cuenta de que la barca de sus discípulos estaba siendo amenazada con hundirse? Dios quería enseñarle una lección a sus discípulos y mi punto de vista personal, particularmente quería darle una enseñanza a Pedro, ¿sí? Entonces, vemos cómo no es sino hasta que ya trae la enseñanza a Pedro y a los demás discípulos de lo que tenía que enseñarles, entonces la tempestad es calmada. Muy interesante. Muchas veces, jóvenes, Dios no va a permitir que la tempestad se calme, sino hasta que hayas aprendido lo que Dios tiene que enseñarte. Y no es que Dios quiera verte sufrir, para nada. Dios quiere enseñarte, Dios quiere formarte, Dios quiere moldearte. Dice la Biblia, como el barro en manos del alfarero. No va a ser fácil, no estoy diciendo eso. Y sí va a venir desconfianza y va a venir duda, como en Pedro, pero estoy seguro que todos estos acontecimientos fueron formando a Pedro y a los demás discípulos para lo que venía. Para después de que Jesús ascendiera al cielo, para después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos el día del Pentecostés, les quedaba, mucho por hacer. Y todo esto que vivieron al lado de Jesús formaba parte de su preparación, formaba parte de su enseñanza. No siempre la tempestad se va a calmar en cuanto Jesús se haga presente en esa situación difícil. A veces Jesús simplemente, como dice aquí, se va a acercar en forma sobrenatural, lo vas a poder ver, lo vas a poder entender, que ahí está Dios, aunque la tormenta siga, pero muchas veces la tormenta va a seguir para que tú termines de aprender lo que Dios tenga que enseñarte, para que tú puedas terminar de ver lo que Dios quiera mostrarte incluso, ¿no? A veces somos muy duros de corazón, muy cortos de vista, muy necios a veces también, y Dios necesita que pasemos por situaciones difíciles para que entendamos que esa situación quizás nos está perjudicando y Dios quiere hacer su obra completa. Y a veces la única forma es mantenernos, en la tempestad. En este caso, Jesús trabajó con el corazón de Pedro en muchos aspectos, ¿no? Porque él le dijo, hombre de poca fe. O sea, lo regaña. Y le dice además, dudaste, te falta fe. No creíste que yo, estando aquí a un lado tuyo y que ya te había dado el poder para caminar sobre el agua, lo podría sostener. Es decir, a veces, muchachos, Dios nos va a llamar la atención cuando permite que sigamos en medio de la tormenta. Y no va a ser hasta tiempo después en que Él va a calmar la tempestad, pero seguramente después de que ya haya trabajado con nosotros, de que ya nos haya enseñado lo que quiera enseñarnos. Muchas personas vienen a Cristo cuando llega la tempestad, las situaciones difíciles de la vida, entonces estas personas flaquean, caen, no se levantan, sino que se van, se apartan.
Y la tempestad no siempre son problemas, digamos, externos de nuestra vida diaria en la escuela, en el trabajo, en la salud, en la economía, socialmente hablando, familiarmente hablando. No siempre se trata de situaciones que nos tratan de hundir en el sentido de que vienen de fuera. A veces son situaciones internas, son tempestades internas con nuestro propio carácter, con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia manera a veces de querer entender a Dios sin realmente conocerlo, porque no conocemos a profundidad su palabra. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. A veces, por ejemplo, cuando llega el jefe en el trabajo o llega tu autoridad en la iglesia o en casa, para los que son jóvenes, ¿no? O adolescentes todavía están bajo autoridad en casa, y a veces esa autoridad no nos gusta cómo nos habla, no nos gusta lo que nos pide, no nos gusta lo que nos exige incluso. Y entonces empezamos una lucha y se crea internamente una tempestad. Y Dios también usa eso para hablarnos y llamarnos la atención y corregirnos cuando es necesario. Mucha gente no aguanta esas tempestades y prefieren estar luchando, ¿no?, contra la corriente, contra el viento, contra la tempestad interna, provocada precisamente por una situación de corrección a nuestra vida. ¿A quién le gusta que su jefe le mande llamar y le diga, no estás aquí porque te voy a dar un aumento, sino estás aquí porque hiciste mal tu trabajo? A lo mejor no nos lo dice así, pero realmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y nos llaman fuerte la atención. Y en lugar de enfrentar esa tempestad interna que se está creando, porque nos enojamos, porque nos da miedo que nos vayan a correr, porque nos da miedo que nos vayan a quitar quizás cierta autoridad allí en el trabajo que ya habíamos obtenido, no lo sé, tantos miedos, tantas situaciones. Y entonces viene una situación de estas y empezamos a sacar conclusiones y a debatir contra la persona o contra Dios mismo, y se crea un tremendo mar en tempestad interno. Y muchas personas flaquean y o se apartan aún en medio de esas situaciones internas. Y entonces, si se les llama la atención, renuncian. ¿Sabían ustedes que México es uno de los primeros países a nivel mundial en niveles de rotación en el trabajo? Porque a los chavos, a los adultos jóvenes, muchas veces, incluso a algunos adultos mayores ya, o adultos maduros, les requete choca que les llamen la atención. Y entonces renuncian. Y no les importa ahora de qué van a sostener a su familia. Su orgullo y su soberbia es más fuerte que la necesidad precisamente de sacar adelante a su familia. Entonces es muy importante, muchachos, que cuando estemos pasando por una situación de tormenta interna, aprendamos también a decirle al Señor, Señor, enséñame lo que tengas que enseñarme y no permitas que me hunda en esta tempestad. Vamos a leer una parábola que está en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. Es la parábola del sembrador. Y en esta parábola vamos a ver por qué muchas personas precisamente o flaquean o se apartan en medio de la crisis o después de la crisis. Y dice así Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga.
la explicación de la parábola. Dice, oíd pues vosotros, versículo 18, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esto es muy importante, viene el malo es el enemigo, y dice, y arrebata, o sea, roba, se lleva lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué nos dice este versículo? Que la palabra, cuando es oída, automáticamente como una semillita se siembra en nuestro corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Son 4 tipos, ¿verdad? Ahorita los vamos a repasar. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchos cristianos son así. Vienen a Cristo, empiezan a oír los mensajes, los discipulados, la palabra que leen en su casa o que la consejería que reciben, y realmente es muy evidente el gozo que hay en sus corazones. Pero dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, y aquí fíjense bien, no dice el malo, aquí dice al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, enseguida tropieza. Es decir, este es otro tipo, ¿no?, de persona que también oye la palabra, que además en el momento la recibe con mucho gozo, pero no hace raíz. Y ahorita vamos a ver qué implica o qué se necesita para hacer raíz. Bueno, pues en este caso dice que cuando viene la aflicción, como la que estamos pasando ahorita, o la persecución por causa de la palabra, esto todos entendemos lo que es, cuando recibimos persecución por ser cristianos, por ser creyentes, por ser hijos de Dios, dice, entonces tropieza. Tercer tipo de creyente. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, la preocupación de este siglo, la angustia natural, digamos, en cualquier persona, sobre todo los que no tienen a Cristo, cuando se enfrentan a que hay que pagar la renta, que hay que comprar la comida, que hay que satisfacer las necesidades de la familia, que hay que conservar el empleo, ese afán de tener que conseguir una escuela, porque si no, entonces, ¿qué voy a estudiar? Ese afán es el del que está hablando el versículo 22. Dice, el afán de este siglo, y luego agrega otro componente, dice, y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Miren, el dinero es necesario. Dicen por allí, el dinero hace falta, no hace la felicidad. Se necesita para comprar lo necesario, sí. Incluso en Proverbios hay una petición a Dios donde dice, no me des, dice, manténme del pan necesario, no me des más para que me olvide de ti, y no me des menos, ¿verdad? También para que tampoco blasfeme tu nombre. Entonces, es muy interesante el valor que Dios le da al dinero en la Biblia. Se entiende que es necesario. Sin embargo, dice aquí que las riquezas pueden ser engañosas. ¿En qué sentido? Pues que precisamente el engaño consiste en que las riquezas me van a dar un cierto estatus o un cierto nivel de confianza o de confort para el futuro. Ese es el engaño. Y dice aquí que ese afán del mundo combinado con el engaño de las riquezas, dice aquí, ahogan, matan, silencian la palabra que fue sembrada. ¿Por qué? Pues porque se oye más fuerte que la misma palabra. Y dice entonces que esa palabra que ya había sido oída y sembrada se hace infructuosa. Ese es el tercer tipo. Y finalmente el cuarto dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, este es el que oye, pero además, ojo, clave, y entiende la palabra.
Como resultado de estas dos acciones, dice, da fruto. Y no cualquier fruto. Dice, produce como fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, al entero, a las 2/3 partes y a la tercera parte. Así somos medidos, muchachos. Tercera parte, 2/3 y enteros. Dios pide que no seamos infructuosos. A lo mejor al principio vamos a producir una tercera parte, al principio de un proyecto, al principio de una tarea que Dios nos encargue. Pero se espera que de la tercera parte que tú produzcas fruto, que tú rindas, un día des las 2/3 partes para que al final, en algún momento de tu vida, en ese proyecto en particular, en esa tarea, puedas dar el 100%. Y no te debes desesperar. Es parte de la maduración, es parte del crecimiento, es parte del proceso, como nos platicaba Alan el jueves. Es parte de un proceso que Dios va trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder llegar, como dice la palabra de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y se necesita, como dice aquí esta parábola, que la semilla de la palabra de Dios caiga o sea sembrada en buena tierra. Y eso significa que la persona debe oír la palabra, pero también entenderla. Y yo creo que, de acuerdo a todo lo que hemos venido platicando y estudiando en este estudio, muchos cristianos, y hablando ahorita de jóvenes cristianos, muchos se van, muchos se apartan después de que viene ya sea una tempestad externa o una tempestad interna, como ya la hemos descrito, porque no ha echado raíces, porque las aflicciones y el engaño de las riquezas ha ahogado la palabra, o porque las aflicciones y la persecución de la palabra los han destruido. Y desde luego, también cuando el malo viene y se roba la palabra. Entonces, en esos escenarios, muchos cristianos, muchos jóvenes cristianos también, se alejan después de que viene la tempestad, insisto, externa o interna. Si viene una tempestad interna, que quizás sean las más difíciles de lidiar, no te apartes de la palabra. Busca entenderla. Vea la palabra siempre y entiéndela. Nos es tan difícil muchas veces entender la palabra, sobre todo cuando la palabra no nos gusta. Cuando la palabra es de exhortación, por ejemplo. Y ya sea que la leamos o que oigamos un mensaje, un discipulado, una enseñanza a los pastores o maestros de la iglesia y no nos gusta. Y en lugar de buscar entender por qué Dios me lo está dando, me enojo. Y ahora sí, como decimos, nos ponemos nuestros moños y muchas veces decidimos mejor apartarnos o dejamos que esa palabra sea ahogada, como dice aquí. En conclusión, tengo 4 puntos que voy a mencionar a continuación. Primero, cuando oímos la palabra debemos entenderla para que cuando venga el malo no arrebate lo que ya fue sembrado en nuestro corazón. Segundo, la aflicción o la persecución por causa de la palabra van a venir. Así lo dice aquí la parábola. Si no tenemos raíz, y la raíz va a venir precisamente de entender la palabra a través del discipulado, de la enseñanza, del pastoreo, de la consejería, de la administración. Si no tenemos raíz, vamos a tropezar, como dice la parábola. Aunque al principio hayamos recibido la palabra con mucho gozo. Eso no tiene nada que ver, muchachos. Por favor, hay que entenderlo. No, es que yo vengo muy gozoso a la iglesia y aplaudo con muchas ganas y danzo y pego unos brincotes y me quedo a todos los discipulados. Estoy muy gozoso, sí, pero debes hacer raíz. Si no tienes raíz, otra vez vas a tropezar, aunque al principio hayas recibido la palabra con mucho gozo. Tercera conclusión.
El afán del mundo y las riquezas ahogan. No dice pueden llegar a ahogar, dice ahogan, como una afirmación. Ahogan la palabra y, por lo tanto, la semilla no trae fruto, no puede traer fruto porque está siendo ahogada. Una semilla ahogada que no vive en las condiciones favorables para su desarrollo, no puede traer fruto. Esa semilla se va a morir tarde o temprano. Y lo que provoca que una semilla se ahogue y que no traiga fruto es el afán del mundo, la preocupación del mundo y las riquezas, el engaño de las riquezas. Cuidado. Cuarta conclusión, y con esta termino: la clave para dar fruto al 100, a 60 y a 30 por uno es, como ya hemos venido diciendo, oír, pero sobre todo, o igual de importante, entender la palabra que estamos oyendo. Oír y entender. Oír y entender. Siempre. Por eso es muy importante esta parte, ¿no?, que siempre se da oportunidad, muchas veces se da oportunidad al final de los estudios, de los discipulados, de que la gente pregunte. Porque a través de las preguntas, vamos a decirlo, se puede solidificar esa enseñanza. Puede caer en buena tierra esa semilla. ¿Cuántas veces cuando hemos oído una enseñanza de lo que tú quieras, te quedan dudas, ¿no? Y en lugar de expresar esas dudas al que está enseñando, al que está exponiendo, nos quedamos callados. Porque nos da miedo que digan, ay, pues ¿qué no entendiste? Pues ¿qué estabas pensando? ¿Dónde estabas? Estabas distraído. O ay, no eres suficientemente maduro en la fe y no entiendes. Eres mal cristiano. Y entonces nos da miedo y nos quedamos callados. ¿Qué va a pasar con esa semilla que fue sembrada junto al camino? Dice aquí que el malo va a venir y la va a arrebatar. No dejes que el malo arrebate la semilla que ha sido sembrada, o que está siendo sembrada, o que va a ser sembrada en tu corazón. Porque esa semilla tiene promesa de crecimiento. Esa semilla tiene promesa de traer fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. No dejes que el malo la robe. Entiéndela. Medita, como dice el Salmo 1 que leímos al principio, de día y de noche en esa palabra que Dios ha querido sembrar en tu corazón. No dejes, insisto, que el malo la robe. Es tu bendición. Es la clave para que tengas permanencia en Cristo, para que no dudes como lo hizo Pedro, para que puedas entender cuando Cristo está viniendo a tu vida a acompañarte, a traerte palabras de ánimo y finalmente para traerte una solución. Para que nunca dudes, no dejes que la palabra sea robada de tu corazón. Escúchala, medítala, entiéndela. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites entender y conocer tu palabra, porque a través de ella te conocemos y te entendemos a ti. Señor, es claro lo que nos dices aquí en esta parábola, en estos versículos, en este Salmo 1, acerca, Señor, de que la palabra debe estar bien fija en nuestro corazón a través de la escucha de la misma y de su comprensión. Espíritu Santo, ven y enséñanos esa palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, a comprenderla, no bajo nuestro criterio de entendimiento o de comprensión, sino a través de tu misma palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo. Que podamos entenderla para llevarla a la práctica todo el tiempo, todos los días, en cualquier circunstancia, para que entonces no dudemos y no perdamos la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos listos para recibir sus comentarios, sus preguntas, desde luego, a través del grupo de WhatsApp o a través de la cuenta de Twitter o desde luego también a través de este medio de YouTube, en donde pueden poner sus comentarios o sus preguntas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima vez.